Dios te necesita ahora. Dios no necesita a nadie. En su soberanía no nos necesita, pero en su plan no necesita. Porque si no es a mí, es a otro, pero a alguien necesita. Si no es Saúl, es David, pero a alguien él necesita para hacer sus planes. Él dijo, bueno, yo voy a hacer milagros, pero quiero hacerlo a través de ella. No quiero usar a Gabriel. En mis planes no es Miguel el que va a levantar a los paralíticos, es mi iglesia. Porque dice que el mundo espera la manifestación, no de Dios, de los hijos. A alguien aquí lo están empoderando hoy. De esta noche para adelante, que el diablo se esconda, porque alguien va a creer lo que la escritura habla acerca de él. Escucha esto, ya voy a terminar. Dios sin Ezequiel no resucita a los muertos, y Ezequiel sin Dios tampoco lo puede hacer. Dios sin Ezequiel no resucita a los muertos. Yo quiero comenzar simplemente leyendo Romanos capítulo 8. Vamos a leer algunos versos de Romanos capítulo 8, que yo sé que van a ser de bendición. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. ¿Para quién es? ¿Para quién no hay condenación? No para los cristianos ni los religiosos. Para los que están ¿en quién? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Diga conmigo, andar en el Espíritu me ayuda a vivir en libertad. Bien, quiero conseguir con esa serie que tenemos el camino hacia el ungido, el camino hacia la unción, operar en la unción del Espíritu Santo de Dios. Es importante que entiendas que la unción en tu vida no depende de tu anhelo, depende de tu llamado. De acuerdo a tu llamado será el tipo de unción. Hay unción de reyes, hay unción de sacerdote, hay unción de profeta. Pero en el Nuevo Testamento hay unción para los evangelistas, hay unción para maestros, hay unción para apóstoles, hay unción para pastores. ¿Sigo paro? Entonces, de acuerdo a tu llamado es la unción. Tu búsqueda y tu anhelo incrementan y aumentan esa unción asignada. Amén. Y quiero hablarte de dos puntos importantes, y va a ser muy breve. El camino para caminar en la unción, de dos puntos. Primero, depender del Espíritu Santo es un camino para ser ungido y caminar bajo la unción.
Y el segundo punto, la unción no depende de tu deseo. La unción depende de Dios. Tú no serás ungido solo porque lo deseas. Tú serás ungido porque fuiste escogido y Dios tiene que darte esa habilidad para que pueda llevar a cabo su propósito con éxito. ¿Estamos de acuerdo? Pero depender del Espíritu Santo es clave para mantenerse ungido. Yo he mirado ungidos que no están operando bajo la unción porque no están dependiendo del Espíritu Santo en el ahora. En un tiempo caminaron en la unción, en el poder, en lo sobrenatural, pero hoy se han hecho dependientes de la experiencia pasada y ya no dependen de la experiencia del hoy de Dios. Cuando tú dejas de ser guiado por el Espíritu Santo, dejará de estar ungido. Sigo paro. Recuerda que la unción se activa para una misión, para un propósito. La unción se activa cuando hay que ejecutar los planes de Dios. Jesús dijo: me ha ungido porque me ha enviado a sanar a los quebrantados. Mientras te mantiene ejecutando la voluntad de Dios, la unción estará allí para respaldarte. Por eso Elías tenía una unción profética, porque había oído la voz de Dios. Y cuando Elías iba y le decía: así dice Jehová, la unción lo respaldaba. Amén. Recuerde que nuestro centro en esta serie es Elías y Eliseo, y apenas estamos tocando el principio de lo que es las enseñanzas de Elías y Eliseo. Pero hoy quiero hablarle un poquito sobre la importancia de vivir sensibilizado espiritualmente para poder percibir. Amén. Con el cuerpo tú sientes tu realidad, con el espíritu tú percibes tu verdad. Por eso es que caminamos por el espíritu y no caminamos por la carne, porque en la carne sentimos nuestras realidades, pero en el espíritu percibimos nuestra verdad. Por eso caminamos por el espíritu. Debemos de aprender a no depender de la experiencia pasada, sino a depender de la revelación del hoy. Cuando tú caminas en dependencia del Espíritu Santo, tú siempre estás tratando de percibir su voluntad para ahora. Y eso es lo que te hace caminar en la unción. Dependencia total del Espíritu Santo. Y tengo algunos ejemplos. Puedes predicar, sigo paro. Puedes predicar, enseñar sin depender del Espíritu Santo, solo por conocimiento o experiencia, pero eso no estremece el lugar ni te da resultados significativos. Hay muchas personas predicando, pero no están dependiendo del Espíritu Santo. Yo vi a un hombre muy de Dios predicando hace un tiempo y yo percibí y dije: está predicando por experiencia. Su problema no es falta de oración, su problema es falta de dependencia. No está dependiendo del Espíritu Santo. Cuando yo dejo de depender del Espíritu Santo en el altar, me seco yo con el mensaje y con el pueblo entero. Solo el Espíritu tiene la fuente, la unción, la frescura. Cuando dejas de depender del Espíritu Santo, dejarás de estar ungido. ¿Sigo o paro? Algo que yo aprendí es que la unción de ayer no es para ministrarla hoy. Debemos de depender hoy de lo que Dios tiene hoy. Necesitamos la frescura del Espíritu Santo, una unción fresca. Para caminar en la unción fresca hoy hay que tener revelación fresca del Espíritu Santo, es decir, la dirección fresca de Dios para el hoy. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Todo el mundo hizo grandes milagros y hazañas en la antigüedad y en las escrituras, pero nadie supera a Jesús. Él era el más grande y es el más grande. Y Él nos enseña precisamente esto, la dependencia del Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 4 verso 1, en lo que los muchachos lo buscan allí,
Jesús aprendió a depender del Espíritu Santo desde el mismo día que fue llenado por el Espíritu Santo. Lucas 4:1, mire lo que dice las Escrituras allá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Su rumbo cambió, su dirección cambió, tomar decisiones cambiaron, todo cambió cuando fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo tomó, le hizo percibir, le habló y le dijo: sígueme, y lo llevó al desierto. Allí comienza el caminar de lo sobrenatural, porque ahí comienza a ser guiado por el Espíritu. Y puedes notar que el verso dice: Jesús lleno del Espíritu Santo de Dios. Primero hay que ser lleno para luego ser guiado. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Dependía de la guianza del Espíritu Santo. Y la próxima vez que aparece el Espíritu de Dios en Jesús, dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Primero viene el ser guiado y luego viene el caminar en el poder. Caminar en el poder es caminar previamente siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Tú solo caminarás en el poder del Espíritu Santo o en la unción cuando primero eres guiado por el Espíritu. La unción es activada y liberada sobre personas que están rendidas a la voluntad de Dios y ejecutando lo que Dios le ha dicho. Dios no unge lo que no se somete a la guianza de Él. Dios no unge personas desobedientes. Alguien diga aleluya. Nuestro primer ejemplo es Cristo siendo guiado. Es Cristo caminando en poder. Es Cristo haciendo maravillas, porque comenzó a depender del Espíritu Santo, aún para ir a la cruz, aún para ser resucitado, dependió del Espíritu Santo. Romanos 8 dice que el Espíritu fue que lo resucitó. Él tuvo una dependencia total. Nadie ha tenido más dependencia del Espíritu Santo que Jesús. Él dependía totalmente. Aún para tener un cuerpo en la tierra dependió del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que le creó el cuerpo. El Espíritu Santo fue que lo puso en el vientre de María. El Espíritu Santo lo cuidó. El Espíritu Santo lo llevó a la cruz. Por el Espíritu eterno fue crucificado y luego también fue resucitado. Romanos 8 dice: el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo para ascender a los cielos por el Espíritu Santo. Por eso Él dice: esperen al Espíritu Santo y entonces tendrán la unción y el poder de Dios. El apóstol Pedro sigue el mismo ejemplo y en Hechos 10 verso 19 al 20 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión que había tenido, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. El verso te revela que el Espíritu Santo le habló a Pedro de que tenía que moverse a donde él le estaba direccionando. Y Pedro, ¿qué hace? Obedece. Depende del Espíritu Santo y va a la casa de Cornelio, y allí cae un avivamiento que marcó la historia. Todo el poder en la casa de Cornelio dependía de que Pedro dependía del Espíritu Santo. El poder y el avivamiento en las iglesias va a depender de que las iglesias dependan del Espíritu Santo. La dependencia de Pedro y la obediencia al Espíritu Santo fue lo que generó un avivamiento que marcó la historia, que hasta el día de hoy nosotros fuimos alcanzados, porque esa fue la primera vez que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. El poder depende de ti cuando tú dependes del Espíritu Santo. El poder para manifestarse depende de ti cuando tú dependes del Espíritu Santo. Suena raro, ¿no? Pero se lo va a comprobar. Lo que Dios va a hacer en la gente depende de ti cuando tú dependes de Dios.
La fe viene porque alguien predica. Así que si yo soy el predicador, la fe de ella depende de lo que yo hablo. Pero yo dependo de lo que yo oigo. Entonces cuando yo oigo a Dios y yo hablo, ella recibe fe. Yo soy el conducto por donde se transfiere la fe hacia ella por el Espíritu Santo. Amén. Si depende del Espíritu Santo, el poder dependerá de ti. Pero si depende, óyeme bien, si tú dependes del Espíritu Santo, el poder dependerá de ti. Pero si no depende del Espíritu Santo, el poder no depende de ti. Te lo traduzco. Si depende del Espíritu Santo, cuando tú hablas, el poder cae. Si no depende del Espíritu Santo, cuando tú hablas, nada sucede. ¿Sigo paro? Cuando Dios le dice a Ezequiel, le dice profetiza sobre los valles de huesos secos, ellos resucitan. La resurrección de los huesos dependía de la palabra de Ezequiel. Si Dios le dice a Ezequiel profetiza, y Ezequiel no profetiza, los huesos se quedan muertos, aun siendo la voluntad de Dios de la resurrección. Y es lo que hoy está sucediendo. Dios le ha dicho a la iglesia: id y predicar el evangelio. Hablen, la iglesia se calla, el evangelio se detiene. Los enfermos comienzan a sanarse cuando alguien cree que Dios sana. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, la resurrección de los huesos dependían de la palabra de Ezequiel, pero la palabra de Ezequiel dependía de Dios. Y el poder para resucitar los muertos se liberó a través de Ezequiel, pero Ezequiel dependía de lo que Dios le hablaba o le daba. La resurrección del valle de los huesos secos, todo lo recibí en mi corazón ahorita, fue una combinación de Dios con Ezequiel y Ezequiel con Dios. Lo que la iglesia no quiere entender, Dayana, que Dios ha decidido no hacerlo solo. La iglesia está esperando que Dios lo haga solo, y Dios está esperando que alguien se una a su equipo. No porque Él no puede, sino porque Él determinó hacerlo así. Vamos a seguir. Vamos, alguien anímeme. Dios no resucitó los muertos Él solo, sino que utilizó a Ezequiel. Cuando usted lo lee en el Ezequiel 38, se da cuenta la combinación que hay entre Dios y Ezequiel para producir un avivamiento. Dios lo puede hacer solo, pero Dios determinó trabajar con nosotros y a través de nosotros. Diga conmigo: Dios, antes de trabajar a través de ti, va a trabajar en ti. Dios trabaja contigo y Dios trabaja a través de ti. Dios no trabaja a través de ti si antes no trabaja en ti. Alguien diga aleluya. Por eso no está el ángel Gabriel en las redes sociales, ni tiene un canal de YouTube predicando. Porque Dios no escogió a los ángeles para esta misión, nos escogió a nosotros. Dios te necesita para llevar a cabo su plan en la tierra. Eso de que la gente dice Dios no te necesita es una tontería. Porque Dios nunca ha hecho nada. Es muy difícil que Dios haga algo si no a través de un hombre o una mujer, porque así lo determinó Él. Según los teólogos, los estudios y todos los que estudian, entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio. 400 años que Dios no hizo nada, según la historia. ¿Por qué? Mi teoría es que no había quien lo escuchara, que no había quien se pusiera en la brecha, que no había. Él dijo: si alguien no se pone en la brecha, viene destrucción, pero si alguien se pone en la brecha, yo detengo mi mano. La iglesia está esperando que Dios haga las cosas, y Dios está esperando que la iglesia es que haga las cosas. Yo necesito que alguien entienda. Por eso hoy tú no ves una cuenta de YouTube que diga: yo, el ángel Gabriel, el que está en el cielo,
quiero ministrar hoy a las 3 de la tarde. Suscríbanse, conéctense, que yo, Gabriel, voy a ministrar. Porque es ilegal para ellos. Dios no los escogió. Dios te escogió a ti. Por eso Dios te necesita. Dios no solo te sacó de la tiniebla a la luz para que estés sentado engordándote espiritualmente. Dios te sacó porque te necesita, necesita tus manos, necesita tus ojos, necesita tu boca para que hables su palabra. Cristiano sentado es pérdida para el reino de los cielos. Yo estoy totalmente sorprendido con algunos predicadores de hoy en día que solo son buenos en la red y no ganan almas. Yo digo, esa gente no le está produciendo beneficio al reino. Están produciendo beneficio para ellos. No, mi hermano, la iglesia no está aquí para sentarse y engordarse. La iglesia está aquí para arrebatarle las almas al enemigo, para echar fuera a los demonios, para sanar los enfermos, para llevar buenas nuevas a los perdidos. La iglesia no está aquí para socializarse a tal, y creo que debe de socializarse, pero no a tal punto que sea una iglesia social y deje de ser espiritual. Eso no va conmigo. La iglesia no es de este mundo. La iglesia fuimos formados en Cristo Jesús antes que el mundo fuese. Alguien diga aleluya. En Marcos 16, 19 dice, que 18, Jesús es recibido a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. En el verso 19 dice, más ellos saliendo predicaron el evangelio del reino. O sea, no predicaron su proceso y su gritería y que me hicieron y que no me aman y los que me quieren ver caído, prepárense. Eso es tontería, no fue que predicaron. Ellos predicaron el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es: Cristo está aquí para romper tus cadenas. Y entonces dice la escritura que mientras ellos iban predicando, el Señor iba haciendo milagros. El Señor está esperando que tú prediques para hacer milagros. Y tú esperando que Él haga milagro para tú predicar. Por favor, decídete. Únete a lo que ya las escrituras dice. Prediquen el evangelio. Escucha eso. Dios te necesita ahora. Dios no necesita a nadie. En su soberanía no nos necesita, pero en su plan nos necesita. Porque si no es a mí, es a otro, pero a alguien necesita. Si no es Saúl, es David, pero a alguien Él necesita para hacer sus planes. Él dijo, bueno, yo voy a hacer milagros, pero quiero hacerlo a través de ella. No quiero usar a Gabriel. En mis planes no es Miguel el que va a levantar a los paralíticos. Es mi iglesia. Porque dice que el mundo espera la manifestación, no de Dios, de los hijos. A alguien aquí lo están empoderando hoy. De esta noche para adelante que el diablo se esconda, porque alguien va a creer lo que la escritura habla acerca de él. Escucha esto, ya voy a terminar. Dios sin Ezequiel no resucita a los muertos, y Ezequiel sin Dios tampoco lo puede hacer. Dios sin Ezequiel no resucita a los muertos, y Ezequiel sin Dios tampoco. Sigo, paro. Resucita a los muertos o resucitar a los muertos es una combinación entre Dios y Ezequiel. Ezequiel dice: profeticé como se me mandó, y cuando yo hablé lo que se me mandó, hubo ruido, movimiento, hueso con hueso, tendones, carne, piel. Escúchame, cuando Dios le habla a Ezequiel no hay movimiento. Es cuando Ezequiel habla a los huesos, lo que Dios le dijo es que hay movimiento. En tu vida habrá movimiento cuando tú confieses lo que dice Dios en su palabra. Vamos, dile a alguien: habrá movimiento.
Dilo, habrá movimiento. Es decir, se lo voy a repetir. Cuando Dios le habla a Ezequiel, Ezequiel profetiza a los huesos y dile que ellos vivirán. Los huesos no reaccionan cuando Dios está hablando a Ezequiel. Los huesos reaccionan cuando Ezequiel está repitiendo lo que Dios está hablando. Por eso es que él dice, profeticé como se me mandó, no como yo lo sentía. La fe no nace de buena intención. La fe no nace de los caprichos. La fe no nace porque tú quieres el bien en otro. La fe nace cuando tú escuchas a Dios. Entonces la iglesia se estanca porque quiere que Dios le hable a los huesos. Y Dios le dice, es a ti que te estoy hablando, para que tú le hables a los huesos. Es a ti que te estoy hablando para que tú profetices sobre esa situación. Dile a alguien, profetizaré como se me ha mandado. Hablaré como se me ha escrito. Confesaré lo que está en la escritura, porque esta es la voz de Dios escrita para mí. Tercero, Pablo dependía totalmente del Espíritu Santo. Y hay muchos ejemplos que pudiéramos señalar. Cuando él quiso ir a Asia, el Espíritu le prohibió. Le dijo no. Cuando quiso ir a otro pueblo, le dijo no. Luego Dios le da una visión y el Espíritu le muestra que hay un joven en Macedonia que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él cambia de dirección porque el Espíritu lo está direccionando. Hay gente que tiene que cambiar de dirección hoy, porque la dirección que lleva no es la del Espíritu Santo, es la de la oportunidad. La dirección que tiene es lo que a mí me conviene. El Espíritu te necesita en Macedonia. ¿Por qué el Espíritu Santo no se fue a Macedonia y lo hizo él solo? Porque no había un Pablo allí. El Espíritu Santo necesita tu cuerpo para él hacer su obra. Él dijo, Pablo, yo te necesito en Macedonia, no en Asia, porque esos son los planes del Padre. Pablo, no te voy a explicar el por qué, pero en Macedonia hay un príncipe. Hay un espíritu de pitón. Hay una pitonisa que tiene a todo el mundo confundido. Y yo necesito libertar a Macedonia. Y para eso tú eres el que tiene que ir a hablar. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? La unción de poder, hablo de la unción de poder, no depende de tu deseo, sino depende de Dios. A veces creemos que el desear la unción nos unge. A veces creemos que el desear la unción nos unge. Y no es el deseo que nos unge, es Dios. Porque puede ser que nuestro deseo esté pidiendo una unción para algo que Dios no nos llamó. Por eso Dios no está esperando tu capricho, no está esperando tu deseo. Él está esperando tu obediencia, tu sometimiento. ¿Cuántas veces he deseado una unción para algo, pero no está en el plan de Dios? O sea, que tener el deseo por la unción no es lo que me unge. Lo que me unge es conocer el plan de Dios y caminar en él. Entonces Dios me unge para ejecutar su plan. Yo quiero que miren lo que dice los Salmos capítulo 65 versículo 4. Hay algo que depende de Dios, no de ti. Tú no te escoges, quien te escoge es Dios. Tú no eliges tu llamado, tú lo descubres. ¿Escuchó? Tú no eliges tu llamado, tú lo descubres. ¿Lo entendió? Tú no eliges tu llamado, tú lo descubres. No es que tú eliges ser pastor, es que tú descubres que Dios te llamó. Y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Ponme el Salmo 65 verso 4, por favor. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa.
El deseo es importante. Tener hambre de Dios y de la unción es importante. Es un punto importante. Es un camino para Dios. Pero no somos ungidos solo porque lo deseamos. Porque no depende de nosotros. Deseo ser ungido, no me unge. Depende de que Dios nos haya escogido y nos trajo a Él. Nuestra ungimiento no depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestro descubrimiento. Cuando descubre por el Espíritu que fuiste llamado a ser profeta, reclama la unción de profeta. ¿Ve? Tienes que entender lo que estoy tratando de transmitir. La Biblia dice que Él es un Dios que se esconde. Lo más difícil es encontrar a Dios. Cuando tú lees a Job, que él estaba en esa travesía, él dijo: si me dijeran dónde habita, si me dicen que está en el sur, allá voy, porque pondré mi queja delante de Él. Quiero verlo. Pero Él es un Dios que se esconde. Él solo se deja hallar de aquellos que lo quieren encontrar. Él es un Dios que se esconde. Isaías 45, verso 15 dice lo siguiente. Oye lo que dice. Cuando tú lees Isaías, tú te das cuenta, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, te esconde. Dios es un Dios que solo se le revela a lo que Él llamó y a lo que Él escogió, a lo que Él santificó. ¿Alguien puede alabar a Dios? En la historia de Eliseo y Elías, quien escoge a Eliseo no es Elías, es Dios. En la historia de Moisés y Josué, quien escoge a Josué es Dios, no Moisés. El ministerio no se hereda. Mi hijo no tiene que ser pastor porque yo soy pastor. Puede haber la bendición de que Dios lo escoja, pero lo hizo independientemente a mí. Yo no puedo ungir a Samuel o a Emmanuel como pastor si Dios no lo ha escogido, porque lo que estoy es dañando el propósito de Dios para él. Ellos no van a heredar el pastorado porque yo soy pastor. Ellos van a ser pastor si Dios lo escoge. Moisés tenía hijos y Dios no lo escogió. Los hijos de Moisés no siguieron el ministerio de Moisés, fue Josué. Porque Dios tiene planes y sus planes ya están hechos antes que nosotros fuéramos manifestados. La unción en nuestras vidas será de acuerdo a nuestro llamado y a nuestro propósito. Muchas personas no reciben un tipo de unción porque no tienen un llamado. No tienen esa necesidad porque no tienen ese llamado. El problema es que hay personas autollamándose, pensando que se autoungirán. Tú te puedes autollamar y ponerte un título, pero eso no te va a hacer autoungido. Tú puedes autollamarte evangelista. Yo soy el evangelista internacional, pero esto no significa que el Espíritu Santo te dio dones de poder. La gente se puede autollamar, pero no se puede autoungir, porque la unción es el Espíritu Santo. La unción es Dios que la da. Dale un aplauso fuerte a Dios. Hay personas enojadas contigo por la unción que tú tienes, pensando que lo que tú tienes fue un esfuerzo tuyo, fue un truco. No, es que ya sabe mucho, es que él hizo esto, es que un tío que tiene mucho, es que habla bien. No, mi hermano, no depende. Todo don perfecto viene de arriba. Y Juan le dijo a los discípulos: nadie recibe nada si no le viene de arriba. Quien nos escoge es Dios. Tú te puedes autollamar,
y ponete un título. Yo soy el reverendo reventado y el apóstol tal. Tú te pones título, pero tú no te puedes autoungir, porque el Espíritu Santo no reconoce un llamado que Él no hizo. La unción no viene a un llamado que el Espíritu Santo no ha hecho. Lo más frustrante es autollamarte en algo que Dios no te ha ungido. No te puede autollamar, lo puede hacer, pero no te va a autoungir. En el Salmo 80, en ese Salmo 65, ya estoy terminando, nos dice que nosotros somos atraídos a Él mismo. No es que nosotros buscamos a Dios, es que Dios nos buscó primero. Y ahora tenemos deseo de encontrarnos con Él una y otra vez, porque Él nos buscó a nosotros. Ustedes no me escogieron a mí, dijo Cristo, yo lo escogí a ustedes. Él es el Dios que te atrae a Él. Por eso cuando no oras te sientes incómoda. Por eso cuando no estás buscando a Dios te sientes que no te aguanta. Y aunque tenga casa, tenga comida, tenga carro, tenga sueldo, te sientes vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él te está atrayendo. Los profetas no te llaman por nombre, pero Él te está atrayendo. Y tú dices, no siento paz hasta que no voy a Él, porque un abismo llama a otro abismo. Él te está atrayendo. Alguien grite, están enamorándome. La Biblia dice que el Espíritu Santo que Él hizo habitar en ti te anhela. Por eso cuando no oras, cuando no pasas tiempo con Él, nada te hace feliz. Ay, qué mal me siento, yo tengo todo. ¿Y qué pasa? Es que te está atrayendo a Él y no puedes vivir sin Él, y no tienes paz sin Él, y te sientes a morir sin Él. Por eso cuando va a su presencia hay plenitud de gozo. Y aunque no haya pan en la mesa de tu casa, tú te sientes completo porque estás con Él. Alguien diga, me está atrayendo el Espíritu Santo a sí mismo. Gloria a Dios. Dios elige a las personas que se acercan a Él y atrae a las personas a sus atrios. David dijo, el que tú atrajeres a ti. Ese deseo que tienes por estar siempre con Dios no puede ser producido por tu carne. Él poniendo el querer. Dios fue quien buscó a David. No fue David quien buscó a Dios. Fue Dios que lo buscó. Entonces aprendes a depender del Espíritu Santo y aprende a que tu deseo no es lo que te unge, es Dios. Él te atrae. Ustedes pudieran estar en su casa descansando de todo el trabajo, pero ¿por qué están aquí? Si yo no lo llamé por teléfono, si yo no lo animé a llegar, vente hombre que te quiero, ven, yo no lo animé. ¿Qué pasó? Él te atrajo aquí. Él te está atrayendo a Él mismo. Es Él. Mira lo que dice el Salmo 89, el verso 19. Quiero leerte esos tres versos, 19 al 21. Salmo 89. Entonces hablaste en visión a tu santo. Prepárate, Dios te va a hablar en visión. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, pero quien lo hizo poderoso fue Él mismo. Sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Puedes verla claramente en este verso. Sigo paro. No fue David que halló a Dios.
fue Dios que halló a David. Y ustedes están aquí no porque hallaron a Dios, sino porque Dios lo halló a ustedes y los escogió a ustedes y los trajo aquí esta noche para decirle: yo operaré a través de ti, porque te daré una unción regia. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Ponme el Salmo 65 otra vez. Tú estás aquí porque Él te escogió. Él te atrajo aquí para ministrarte hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Depender del Espíritu Santo. Y número 2, no soy ungido porque deseo ser ungido. Soy ungido porque Dios me unge. Te puedes autollamar, pero no te puede autoungir. Lee esto conmigo mientras el coro pasa. Bienaventurado el que tú escogieres y trajere a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Tú solo eres saciado del bien de Dios, porque Él te escoge y porque Él te atrae a ti. Levanta tus manos al cielo allí.